hay que hacer una diferencia entre poblaciones vulnerables y poblaciones vulnerabilizadas. La población vulnerable es aquella que por una situación de carácter personal puede quedarse atrás por no gozar o no tener todas las posibilidades de desarrollo personal debido a esa situación también personal. El caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, los adultos mayores, niños y adolescentes caen en esta categoría. Los otros grupos sociales marginados, en cambio, son personas vulnerabilizadas. En esto tenemos en común los grupos indígenas, las poblaciones LGBT, las personas, por ejemplo, de religiones no hegemónicas, etcétera, etcétera, no gozan eventualmente de los mismos derechos, no porque tengan una imposibilidad física o mental o de cualquier otra naturaleza, sino simplemente porque por el prejuicio se les impide el ejercicio de iguales derechos. La consecuencia de la transfobia es el que las personas trans son expulsadas de sus hogares muchas veces al llegar a la adolescencia, no pueden terminar sus estudios por razón de esa situación de calle en muchas ocasiones. En un nivel muy elevado de casos, pues las mujeres trans deben dedicarse al trabajo sexual o a oficios donde no gozan de ningún tipo de seguridad, no tienen acceso a un trabajo que la OIT llama trabajo digno, no tienen eventualmente derecho a una vivienda digna, no pueden tener un trabajo adecuado y en general también sufren de falta de acceso a facilidades de salud y de atención a las particularidades de la salud. La falta de reconocimiento de la identidad de las personas trans es el primer obstáculo que se presenta con la finalidad de su integración social. Sin duda, cuando uno quiere hablar de niños, niñas, adolescentes transexuales, no necesariamente hay una aceptación. Pareciera que más hay una negación y empezamos a mirar a estos niños como objetos de derecho en vez de como sujetos y sujetas de derecho. Y pareciera que si tienen 5, 6, 7, 10, 11 años no pueden decir que son trans, no pueden decir no soy niño, soy niña, no pueden expresarlo, porque lo cuestionamos y lo cuestionamos pensando en que son muy pequeños, no saben lo que quieren, no saben lo que hacen, no saben qué es lo que quieren estudiar a futuro. No saben cuáles son las proyecciones de la vida, pero dejamos de identificar algo que es crucial. Sí saben lo que son. La supuesta normalidad nunca es cuestionada. Todo lo demás es siempre cuestionado. Los sistemas educativos que tenemos cuestionan todo lo que no significa para ellos una normalidad. Y entonces tenemos sistemas educativos en los cuales nuestros niños y niñas van a los colegios usando obligadamente uniformes para hombres y mujeres. Y entonces tenemos una sociedad donde existe solo un binarismo. O eres hombre con pene o eres mujer con vagina. Pero existimos otras realidades. El nombre que a mí me asignaron al nacer fue María Georgina de los Ángeles Herrera Duarte. Yo nací biológicamente mujer, soy una persona transexual y tengo genitales femeninos. Cuando hemos estado hablando en estos días de lo que hace el Banco Mundial, las inversiones que hacen en los países, los proyectos de desarrollo, la cantidad de colegios que se construyen en nuestros diferentes países con préstamos del Banco Mundial, ¿ha habido alguna pregunta, algún cuestionamiento, no solamente de la calidad de la educación, sino de la dignidad de la educación para las personas trans? No lo hay, porque muchos de nosotros, las personas trans, tenemos que estar desertando el sistema educativo, porque el sistema educativo lo que hace es violentarnos día a día. Cuando uno deserta el sistema educativo ya no tiene las mismas oportunidades que el resto. Y es ahí en donde empieza a aumentar la prostitución, y es ahí donde empieza a aumentar la drogadicción, y es ahí donde tenemos los intentos de suicidio de nuestra gente. Porque no tenemos realmente un sistema educativo que sea respetuoso. Hay un caso de una niña de 5 años que fue brutalmente discriminada en un colegio, no se le respetó su identidad de género, tuvo que dejar el colegio.
Pero aquí viene otra problemática. Uno dice, ok, se traslada de colegio, pero tenía 2 hermanos. Y esos hermanos también se tuvieron que trasladar del colegio. Y entonces ya no estamos hablando que existe un niño o una niña trans. Estamos hablando que toda la familia es trans. La discriminación está ratificada en el Código Penal, pero no dice ni por orientación sexual ni por identidad de género. Campaña donde se sensibilice y se dé capacitación a diferentes tomadores de decisiones, entre estos los jueces. Muchas veces hemos visto que se ha dado sentencia, pero que tiene que ver con la percepción mía sobre lo que veo o lo que no veo. Tenemos que dejar nuestras casas o nuestras familias o a veces pensando en que si soy evidentemente pública, coloco en riesgo mi familia. Como lo decía Andrés, muchas veces el estigma social sale de una persona y se trasciende a la familia. Le preguntaría al Banco Mundial cuántas propuestas exitosas tuvo en nuestra región y si en esas propuestas exitosas está la población trans o la población LGBT, en ese éxito de financiamiento que tiene en la región. El Banco Mundial tiene que invitar a la sociedad civil, en este caso a la comunidad LGBT en nuestros países, y poder estar en la mesa de tomas de decisión y trabajar en conjunto para ver las necesidades de una población excluida, marginada y que realmente no disfrutamos de los beneficios que disfruta cualquier ciudadano y ciudadana en nuestra región. Desarrollo, pero con derechos humanos. Si no hay derechos humanos, no hay desarrollo. Eso está bien claro, porque realmente la base del desarrollo son los derechos humanos. El venir hoy ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es pues una llamada seria de atención por parte de ellos y ellas para que puedan considerar la necesidad de incorporar una salvaguarda específica para la diversidad sexual en nuestro continente y en el mundo, y además incorporar dentro de esas salvaguardas lo que está referido a pueblos indígenas y diversidades sexuales ancestrales. Valoramos, y yo debo de valorar, el compromiso. Combatir la violencia, la marginación, la discriminación, el estigma en todos los tipos de poblaciones posibles. Andrés y las compañeras han hablado sobre el tema de educación, trabajo, salud, acceso a otros servicios y a otros derechos. Y de eso, imagínenselo solamente y trasládenlo a comunidades indígenas. También están esas necesidades. Por lo tanto, esas realidades son compartidas. Y hoy en día, si alguien pregunta, ¿y Amaranta qué es? Amaranta es Mushe. Y Mushe es una categoría de género dentro de una propia cultura, la del Istmo de Tehuantepec, los zapotecos en Oaxaca. Y estas identidades o estas categorías, al igual que muchas otras, como las que están en los Omeguits en Panamá, por ejemplo, las Isras en la India, los Fa'afafine en la Polinesia, los Narles con los navajos, los Quechua, que ya hablaba Ronald ayer en Bolivia. Hay una serie de identidades, incluso preexistentes al concepto LGBTI. Existían estas identidades pues desde hace siglos. Lo único que no había pasado es esta visibilidad a un terreno mucho más de exigencia de derechos. Estas propias identidades dentro de las comunidades indígenas, pues bueno, tienen este contexto histórico y tienen cosmovisiones propias, ¿no? Que muchas veces puede llegar a contraponerse con otras identidades. Hoy en día alguien puede decir, bueno, las Mushes, las Fa'afafine y las Isras son trans. No. O sea, hay una categoría y un modelo de lo trans, sí, pero eso no necesariamente incluye a estas otras identidades. ¿Qué tendría que ser nuestra paraguas común? Los derechos humanos. Ese sería nuestra paraguas común. A veces no concuerdo en cuando dice el Banco Mundial, bueno, es una línea utópica y a ver si logramos como una orientación. Y yo diría no.
Porque si lo plantean como una línea horizontal solamente, nunca vamos a llegar. Pongámosle fecha, en 5 años o en 10 años, ¿cuánto queremos investigar? ¿Cuándo queremos tener esos datos que nos permitan tomar las mejores decisiones? Me autoidentifico como parte de la nación indígena quechua en Bolivia. En estos ya más de 10 años de activismo me ha tocado vivir diversas etapas. Quizás la más importante por todo el contexto simbólico, objetivo, de un nuevo marco de paradigma fue la experiencia de ser parte de la Asamblea Constituyente que se celebró en Bolivia entre el año 2006 y 2007, a donde me corresponde el movimiento de lesbianas, transexuales, transgéneros, gays y bisexuales. Me piden que asuma la vocería nacional dentro de la Asamblea Constituyente. Uno siempre tiende a querer justificar su odio, aversión o rechazo a cualquier otra forma que sea diferente a mí. Se hace muy importante que el Banco Mundial sí incorpore salvaguardas específicas para proteger, defender y además fortalecer el desarrollo desde lo económico a las poblaciones que somos parte de la diversidad sexual y también a quienes nos autoidentificamos como parte de una diversidad sexual ancestral indígena. Lo que no se nombra no existe. Soy Amaranta Gómez Regalado. Nací en un pueblo que se llama Juchitán, Oaxaca, en el sur de México, en una cultura que se denomina zapoteca. Y cuando intento incursionar en la secundaria, no me permiten ir vestida de mujer porque yo a los 13 años ya asumí la identidad femenina y a los 13 años decidí el nombre de Amaranta. A los 23 años me incorporo a un movimiento político que se llamó México Posible y era una franja de activistas, académicos, intelectuales de México que pensábamos que había que empujar una agenda de derechos humanos, de medio ambiente, de cuestiones de género. Muchas feministas estuvieron ahí. Y en el 2005 fui la primera candidata a diputada federal Mushe Trans en México. En el 2008 articulamos un esfuerzo a nivel Latinoamérica para retomar el tema del VIH, el tema de la sexualidad y los derechos humanos a través de CIPIA. Ahí nos conformamos, pudimos traer a una serie de líderes y lideresas indígenas en América Latina para poder discutir la agenda de cómo estaba impactando la epidemia y cómo se estaban abordando los temas de sexualidad, temas de derechos humanos al interior de los pueblos indígenas. Hay al interior de los pueblos indígenas procesos y movimientos sociales que están hablando ahora mismo de derechos humanos, derecho al territorio, derecho a la cultura, a la identidad. Y cuando uno les cuestiona, ¿y los derechos de las comunidades LGBTI al interior, con los propios nombres particulares? Les cuesta mucho trabajo, pero empezamos a abonar al tema. Habría que aprender a jugar las reglas del juego que tiene el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para ver cómo insertamos estas agendas, ¿no? En el caso de hablar de la comunidad LGBTI, me parece que el tener una instancia dentro del Banco Mundial ya existente en este momento, aunque incipiente, toca fortalecerlo y toca verlo como una gran oportunidad. Porque incluso el primer reto que veo es la sensibilización al interior del propio banco, pues, ¿no? El compromiso de generar datos, eso es prioritario, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. En nuestros países, si tú no eres número, no eres prioritario para las políticas públicas y la toma de decisiones, ni siquiera para el presupuesto federal o estatal de un lugar, pues, ¿no? Una apuesta muy importante que tendría que ocurrir es que a la par de generar información, debería el Banco Mundial de seguir apoyando el fortalecimiento y las capacidades técnicas de la sociedad civil que estará acompañando este proceso de fortalecimiento del área de diversidad sexual, ¿no? Y de género en el Banco Mundial. De otra manera va a ser complicado que podamos avanzar si no podamos ir en esas dos líneas. Primero, generar datos con estos líderes, pero al mismo tiempo fortalecerlos, ¿no?
para tener claridad cuál es el impacto que tiene un proyecto en un país y cómo esos procesos de financiación a un país, las comunidades LGBTI tendríamos oportunidad de acceder para vigilar que se cumpla, pero tendremos que incrementar capacidad técnica, ¿no? Y capacidad de incidencia. Sino lucha con la verdad y la dignidad histórica de que somos parte de nuestros pueblos y sociedades, y que como tales tenemos los mismos derechos con los mismos nombres, y que no somos ciudadanos de segunda categoría. Los activistas, los que se persiguen, se encarcelan, se censuran y se asesinan también, son guerreros y guerreras de la cultura. Yo no había tenido la oportunidad de escuchar la palabra gay. Yo había crecido con una palabra que incluso lo escuchaba de labios de mi abuela, que es la palabra quechua. También aquí debe hablar quechua, seguro. La palabra quechua, si ustedes buscan en el diccionario quechua, castellano, quechua, muchos de los autores señalan de que quechua es igual a homosexual maricón. Podríamos decir entonces que la palabra quechua en castellano podría ser doble espíritu. ¿Y qué es el doble espíritu? Es aquella persona que tiene lo masculino y lo femenino en una sola persona. Doble espíritu. Y coincidentemente la figura del doble espíritu es una figura social comunitaria que está presente en todo el continente americano. En todo el continente americano. Y cada uno, desde su propia nación, le va dando diversas connotaciones a la palabra de doble espíritu aplicada a su contexto comunitario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidades genéricas indígenas? Pues de seres humanos, en principio. Hablamos de cuerpos y colores diferenciados. Hablamos de contextos e historias culturales, tradiciones, lenguas, cosmovisiones y sexualidades, por supuesto. No estamos exentos de eso. Somos parte de ello. No es un asunto de que el feminismo salva todo. Hay que empezar a revisar qué está discutiendo el feminismo y en qué medida, sea radical o sea institucional, en qué medida también estas categorías del trans, las personas transgéneros, que se asumen feministas y que además como lo asumimos como un proyecto de vida. ¿Quién tiene la patente de? O sea, solo porque biológicamente naciste mujer, entonces solamente eso es ser feminista. No, tener cuerpo y cara de mujer o biología de mujer no garantiza política pública, no garantiza equidad, no garantiza. Hay mujeres violentas, por ejemplo. La gran capacidad que tendríamos que tener es encontrar estas interseccionalidades para acompañar nuestras agendas.